Bienvenidos a escuchar nuestro podcast hecho por los alumnos Miranda Ruiz Juan Antonio, Ornella Ramírez Berenice del Carmen, Ortiz Flores Iranzú, Rangel Rodríguez Megan Guadalupe y Rivera Bocanegra Aide Montserrat. Estudiantes de cuarto semestre, Grupo B de Producción Industrial de Alimentos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 143, en el que hablaremos sobre dos civilizaciones antiguas que habitaban en Mesoamérica, en especial la maya y la tolteca. Comentaremos sobre el tiempo en el que estuvieron, su geografía, características y costumbres que estos tenían y muchas otras cosas muy interesantes de estas grandes culturas. La cultura maya es una de las más estudiadas. Abarcaban el territorio donde actualmente están los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, parte de la Huasteca y Quintana Roo, extendiéndose hasta Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, teniendo una duración prolongada desde el año 1800 a.C. al 1520 d.C., con la llegada de los españoles. Tenían una religión politeísta, con sus deidades más importantes ligadas a la agricultura siendo las principales. A la cabeza se encontraba Satma, considerada la creadora de todo lo existente, preservada la vida, luz y sabiduría. El dios más temido era Puch, que tenía forma de esqueleto, quien precedía sacrificios humanos. Otro de sus dioses era Yum-Hax, quien influía en las cosechas, frutos, el matrimonio, la fertilidad de la tierra, la prosperidad y la abundancia. También estaba el dios de los mercaderes, que era la estrella del norte, Saman-Ek, quien los guiaba por los caminos. Ahora su dios que más se conoce es Kukulcán, a quien se le atribuía el crecimiento de esta cultura y los sacrificios de doncellas que se realizaban en el sagrado Chichén Itzá para solicitar la abundancia de agua. A finales del siglo XI, la ciudad de Chicantapún fue destruida, lo que llevó a que los habitantes se desplazaran. Una parte ocupó Chichén Itzá y otros Mayapán, el resto fundó Uxmal, otros 3 ciudades fundaron una confederación que provocó una larga época de paz, en la que florecieron las ciencias y las artes. Su principal actividad económica fue la agricultura, como cada familia sembrando una tierra ya fuera de maíz, cacao o frijol. Recurrían en menor medida a la caza, pesca y recolección. Eran navegantes costeros que construyeron grandes canoas con velas y remos, en las que podían viajar hasta 40 personas. Otra parte de la población se especializó en la arquitectura, albañilería, carpintería y joyería, todos estos muy reconocidos. La base de su alimentación era el maíz. Con este elaboraron atole, tamales, tortillas y pozole. Su organización política era de autocracia, es decir, que vivían en grandes ciudades bajo el manto de jefes que heredaban su posición. Estos eran conocidos como alak y eran una especie de nobleza. En cada una de sus ciudades había caciques que ayudaban en la administración de zonas determinadas. Estos tenían bajo su mando a subjefes denominados batbas, quien funcionaban como consejeros. Los gobernantes recibían tributos como prendas de algodón, piezas de caza, cacao, etc. En la base de su política estaban los kul, un tipo de diputados que daban las órdenes de proveer todo lo necesario a las autoridades. Después de estos estaban los sacerdotes y guerreros, seguidos de los hombres libres y esclavos. Los mayas dejaron importantes testimonios arquitectónicos. Sus edificios los construían sobre grandes piedras labradas cubiertas de estuco y pintadas. A continuación hablaremos sobre la segunda cultura, los toltecas. Estos tuvieron su origen en grupos nómadas que en el año 650 d.C. se asentaron en el centro de México, principalmente en el valle de Mezquital. Tula es uno de sus asentamientos más reconocidos. Estos tuvieron su mayor época de resplendor entre el siglo X y XII d.C. Hicieron interesantes aportaciones en la arquitectura, como lo son las esculturas antropomorfas que sostenían con sus cabezas los techos de sus habitaciones. También construyeron columnas en forma de serpientes emplumadas, aunque los toltecas se identificaban por sus enormes columnas de piedra labradas. La base de su economía, al igual que los mayas, era la agricultura. Estos disponían de una red de canales que favorecían el riego. Cosechaban productos como el frijol, chile, calabaza y amaranto. Sabían tejer diversas fibras, especialmente en el algodón, con el que formaban hermosas formas y figuras. Se presume que fueron los antecesores de las afamadas ferias, ya que quincenalmente los principales pueblos llevaban a cabo reuniones comerciales para mercadear sus productos. Su sociedad se dividía en 2 grupos.
La clase alta o privilegiada en la que estaban los jerarcas, políticos, militares, funcionarios de gobierno y sacerdotes. El resto de la población era la clase trabajadora, como los agricultores, artesanos, albañiles, alfareros, tejedores y carpinteros, etc. Al inicio tenían una forma de gobierno teocrática, donde el sacerdote supremo, Uemán, tenía el máximo poder. Sin embargo, en su época tardía dominaban una monarquía absoluta. Su religión era politeísta. Adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Su dios más grandioso, también conocido como el astro rey, era Tonacatecutli, creador de todas las cosas. Omecuatl era su mujer, la luna, y los dos reinaban sobre los 12 cielos. Rendían tributo al dios del fuego y a Tlaloc, dios de la lluvia. En un inicio realizaban tributos como ofrendas de flores, frutos y degollando codornices. Tardíamente se realizaron los sacrificios humanos. Podemos recapitular que después de haber hablado sobre estas dos grandes culturas hay muchas similitudes, entre ellas como son la adoración politeísta, la arquitectura, comercio y sobre todo toda la extensa agricultura que ambas tenían. También contaban con diferencias como su ubicación geográfica, ya que los mayas se encontraban en el suroeste de México y los toltecas en el centro. También se diferencia su sistema político, ya que los mayas contaban con un sistema como estados y ciudades independientes, mientras que los toltecas contaban con una más centralizada. Estas dos culturas fueron grandes civilizaciones mesoamericanas destacadas. Ambas culturas compartieron una rica herencia en astronomía, matemáticas, arquitectura y arte, pero también características únicas en las que distinguieron. Su legado perdura en la historia y cultura de Mesoamérica y siguen inspirando y fascinando a personas en todo el mundo. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast sobre estas dos grandes culturas mesoamericanas. Toda la información presentada fue obtenida de García S. 2023, Conciencia Histórica 1, Editorial Stanford, primera edición.